El fantasma de las fiestas de graduación. Cada generación tiene sus propios fantasmas, sus propios secretos oscuros que se susurran de boca en boca, sin llegar nunca a la luz del día. Johnny es uno de esos fantasmas. Su historia no es solo la de un joven que perdió la vida demasiado pronto, sino la de un alma atrapada en un ciclo eterno de soledad y arrepentimiento. Esta es la historia de Johnny, el chico que murió en una fiesta de graduación y que nunca encontró su camino de regreso. Capítulo 1. El inicio. Johnny no era diferente a muchos adolescentes en el último año de secundaria. Como la mayoría, luchaba por encontrar su lugar en un mundo que a menudo le parecía indiferente y complicado. La sensación de no encajar era una constante en su vida. No era el más popular ni el más destacado, pero tampoco estaba completamente apartado. Tenía un grupo de amigos, pero a menudo sentía que había una barrera invisible que lo mantenía al margen, una especie de distancia que no podía cruzar, incluso cuando se encontraba rodeado de gente. Desde temprana edad, Johnny había aprendido a ocultar su angustia detrás de una sonrisa. Había crecido en un entorno donde la autenticidad y la conexión real eran escasas. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de una figura parental estable y la constante movilidad entre hogares de acogida y orfanatos. Aprendió pronto a adaptar su personalidad para encajar, a reír cuando los demás reían y a ser el alma de la fiesta, incluso cuando por dentro se sentía vacío. Su vida diaria transcurría en una rutina casi monótona, asistía a la escuela, hacía los deberes, y en sus horas libres, se refugiaba en la música. Las canciones se convirtieron en sus compañeras constantes, llenando el vacío que sentía en su interior. Soñaba con un futuro en el que finalmente podría ser alguien, en el que sus talentos y aspiraciones serían reconocidos y valorados. Cada nota y cada letra de las canciones que escuchaba eran como pequeñas promesas de un mañana mejor. La invitación a la fiesta de fin de curso llegó como un rayo de esperanza. Era más que una simple celebración, para Johnny, era la oportunidad de ser parte de algo significativo. El último año de secundaria se había sentido como una carrera de obstáculos, y ahora parecía que iba a recibir una recompensa por sus esfuerzos. Era el momento de cerrar un capítulo de su vida con una nota de alegría, de despedirse de su adolescencia con una celebración digna de recuerdo. La noche de la fiesta se presentó como un escenario lleno de posibilidades. Johnny se preparó con cuidado, eligiendo su atuendo con la esperanza de impresionar y de sentirse finalmente aceptado. La entrada al lugar de la fiesta estaba adornada con luces de colores que parpadeaban como estrellas en una noche clara. El salón estaba decorado con guirnaldas y cintas, creando una atmósfera mágica que parecía sacada de un sueño. La música, una mezcla de ritmos pegajosos y melodías alegres, vibraba en el aire, envolviendo a todos en un estado de euforia casi palpable. Johnny llegó temprano, queriendo asegurarse de no perderse nada. Se movió entre los grupos de estudiantes con una mezcla de anticipación y nerviosismo, tratando de encontrar su lugar en la dinámica festiva. A medida que la noche avanzaba, observaba a sus compañeros reír, bailar y perderse en la alegría del momento. A pesar del bullicio y la animación que lo rodeaban, comenzó a sentir una creciente sensación de desconexión, como si estuviera viendo el mundo a través de una ventana empañada. La soledad que siempre había sentido se hizo más pronunciada en medio de la fiesta. Era como si todos los demás estuvieran inmersos en una realidad diferente, una en la que él no podía participar completamente. Se desplazaba de un grupo a otro, intentando conectarse, pero siempre sentía que había una barrera que lo separaba. Las risas y las conversaciones parecían ser ecos distantes, y la sensación de aislamiento se hacía más palpable con cada minuto que pasaba. Fue en este estado de melancolía y desasosiego que se le acercó alguien que Johnny apenas conocía, un rostro que se mezclaba entre la multitud pero que ahora parecía destacar. El desconocido, con una sonrisa un tanto torcida y un aire de misterio, le ofreció una pequeña pastilla. «Te hará sentir mejor», dijo, como si el simple gesto pudiera resolver todas las dudas y miedos que Johnny sentía en ese momento. Johnny miró la pastilla, pequeña y aparentemente inofensiva, y en su mente se desató una tormenta de dudas. Normalmente, no era el tipo de persona que tomaba riesgos innecesarios ni que se involucraba en actividades cuestionables. Sin embargo, esa noche, las barreras que normalmente lo habrían protegido estaban debilitadas. La presión de encajar, el deseo de sentir lo que los demás parecían estar experimentando, y la necesidad desesperada de escapar de la prisión emocional en la que se encontraba lo llevaron a tomar una decisión impulsiva. Sin pensarlo demasiado, aceptó la pastilla, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación mientras la dejaba disolverse en su boca. Al principio, todo parecía ir bien.
Sentía una euforia ligera, una sensación de ligereza que lo hizo olvidar, aunque solo por un momento, el peso que llevaba en su corazón. La música y las luces, que antes lo habían abrumado, ahora parecían envolverte en una burbuja de felicidad. Pero esa sensación pronto comenzó a desmoronarse. Su corazón empezó a latir con una fuerza inusitada, su respiración se volvió errática, y la música, que antes era una melodía alegre, se convirtió en un ruido insoportable. Youni trató de moverse, de salir de la multitud, pero sus piernas no respondían. El pánico lo invadió, y antes de que pudiera pedir ayuda, todo se volvió negro. Youni cayó al suelo, invisible entre la multitud que seguía bailando, ajena a su sufrimiento. El contraste entre la festividad y su dolor era cruel y profundo, un recordatorio sombrío de la brecha que siempre había sentido entre él y los demás. Mientras la fiesta continuaba su curso, Youni estaba solo en la oscuridad, sin saber que su vida había llegado a su fin en ese instante. Capítulo 2. La fiesta. La noche de la fiesta llegó, y con ella, una mezcla de emociones que Youni no podía controlar. Había estado esperando este momento durante meses, una oportunidad para escapar de la monotonía de su vida diaria, para perderse en la música y la alegría que llenaban el aire. La sala estaba adornada con luces de colores, y el ambiente era casi mágico, como si todo el mundo estuviera sumergido en un sueño del que no querían despertar. Youni llegó temprano, queriendo asegurarse de no perderse nada. A medida que la fiesta avanzaba, observaba a sus compañeros reír, bailar y perderse en la euforia del momento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir una desconexión, una especie de vacío que ninguna cantidad de música o risas podía llenar. Se desplazaba de un grupo a otro, sonriendo y conversando, pero en su interior, una creciente sensación de soledad lo invadía. Era como si todos los demás estuvieran viviendo en una realidad diferente, una en la que él no tenía lugar. Fue en medio de esta soledad que alguien se le acercó. No era un amigo cercano, más bien un conocido, alguien con quien había intercambiado pocas palabras a lo largo de los años. Con una sonrisa algo torcida, le ofreció una pequeña pastilla. «Te hará sentir mejor», le dijo, como si fuera la respuesta a todas las dudas y miedos que Youni sentía en ese momento. Youni miró la pastilla, pequeña y aparentemente inofensiva, pero en su mente se desató una tormenta de dudas. No era de los que tomaban riesgos, y mucho menos de los que experimentaban con drogas. Pero esa noche, las barreras que normalmente lo habrían protegido estaban debilitadas. Quizás era la presión de querer encajar, de querer sentir lo que los demás parecían estar sintiendo. Quizás era el deseo de escapar, aunque solo fuera por un rato, de la prisión que su mente había creado. Sin pensarlo demasiado, Youni tomó la pastilla, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Al principio, todo parecía ir bien. Sentía una euforia ligera, una sensación de ligereza que lo hizo olvidar, aunque solo por un momento, el peso que llevaba en su corazón. Pero esa sensación pronto se desmoronó. Su corazón comenzó a latir con fuerza, su respiración se volvió errática, y la música, que antes lo había envuelto, se convirtió en un ruido insoportable. Trató de moverse, de salir de la multitud, pero sus piernas no le respondían. El pánico lo invadió, y antes de que pudiera pedir ayuda, todo se volvió negro. Youni cayó al suelo, invisible entre la multitud que seguía bailando, ajena a su sufrimiento. Minutos, tal vez horas, pasaron antes de que alguien notara que algo estaba mal. Pero para entonces, era demasiado tarde. La fiesta continuó su curso, y Youni quedó solo en la oscuridad, sin saber que su vida había llegado a su fin en ese instante. Los gritos y la música se desvanecieron, dejando solo un silencio abrumador, un eco de la tragedia que había ocurrido. Capítulo 3. La maldición de Youni. Después de la fiesta, la noticia de la muerte de Youni se esparció rápidamente. La gente estaba conmocionada, pero la vida siguió adelante. Los días se convirtieron en semanas, y la memoria de Youni se desvaneció en el ruido de la vida diaria. Sin embargo, el espíritu de Youni no encontró paz. Su alma quedó atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, un lugar de tormento y desesperación. Su trágica muerte en la fiesta de graduación no fue el final de su historia, sino el comienzo de una existencia sombría y eterna. El lugar donde había muerto se convirtió en un punto de referencia para su dolor, un recordatorio constante de la vida que había perdido. Youni, ahora un espectro inquieto, comenzó a aparecer en otras fiestas de graduación, su presencia como una sombra que se desliza entre los invitados. Cada vez que una fiesta de graduación se celebraba, Youni se manifestaba, su figura fantasmal moviéndose entre los estudiantes, observando con una tristeza infinita.
Su presencia se sentía como un susurro en el aire, un escalofrío que recorría la espalda de aquellos que estaban demasiado cerca. A veces, su aparición era tan sutil que solo se percibía como un sentimiento de incomodidad, una sensación de que algo no estaba bien. Otras veces, se mostraba de manera más explícita, con apariciones repentinas y momentos de terror que dejaban a los asistentes temblando. Su maldición era una mezcla de melancolía y furia, una expresión de su incapacidad para encontrar descanso. La vida que había sido tan cruel con él en vida ahora lo mantenía atrapado en una existencia de sufrimiento eterno. A lo largo de los años, las historias de Youni se convirtieron en leyendas urbanas, cuentos contados en susurros en las fiestas de graduación. Los estudiantes escuchaban las historias con una mezcla de fascinación y miedo, pero nadie realmente entendía la verdad detrás del fantasma de la fiesta. Youni siguió siendo un enigma, una figura trágica cuyo espíritu no encontraba paz. Su destino era una cruel ironía, el mismo evento que debería haber sido una celebración de su juventud se convirtió en el lugar de su caída, y su recuerdo se convirtió en una advertencia inquietante para aquellos que seguían sus pasos. Capítulo 4. Los susurros del más allá. La leyenda de Youni comenzó a tomar forma en la mente de quienes asistieron a fiestas de graduación posteriores. Sus apariciones eran sutiles al principio, pero con el tiempo, las historias se volvieron más concretas. Los rumores hablaban de luces que parpadeaban sin razón, música que se distorsionaba de manera inexplicable, y un escalofrío repentino en el aire. Los estudiantes empezaron a experimentar encuentros inquietantes en sus propias fiestas. Algunos afirmaban haber sentido una presencia extraña, otros veían sombras que se movían por el rabillo del ojo. Las historias de Youni se convirtieron en advertencias entre los grupos de amigos, una especie de advertencia no dicha, un recordatorio de que lo inexplicable estaba siempre al acecho. A medida que las leyendas se extendían, algunos intentaron invocar a Youni, buscando respuestas o simplemente para desafiar al mito. Las sesiones de espiritismo y las invocaciones se convirtieron en rituales temidos y esperados. En estos momentos, el ambiente se cargaba de una tensión palpable, y las experiencias vividas por los participantes confirmaban o desmentían las historias que habían escuchado. Algunos decían haber sentido una presencia cercana, otros regresaban aterrorizados, convencidos de que habían estado en contacto con el espíritu de Youni. El fantasma de Youni no se limitaba a aparecer en las fiestas de graduación. Su presencia parecía expandirse, buscando a aquellos que, de alguna manera, estaban conectados con su propia historia o que sentían una soledad similar a la suya. Su maldición no solo buscaba venganza, sino que también reflejaba un anhelo desesperado de conexión, de ser comprendido. Cada aparición era un eco de su dolor, un recordatorio de que incluso en la vida después de la muerte, la tristeza podía ser infinita. Capítulo 5. La maldición de Youni. La historia de Youni se convirtió en un mito que se contaba en susurros y se pasaba de generación en generación. Las fiestas de graduación y las reuniones sociales eran ahora momentos cargados de nerviosismo y expectación. Los jóvenes que escuchaban la leyenda de Youni sentían una mezcla de fascinación y temor, conscientes de que podrían encontrarse con el espíritu en sus propias celebraciones. Las historias de aquellos que habían tenido encuentros con Youni se convirtieron en advertencias para los demás. Algunos compartían relatos sobre cómo el ambiente se volvía inquietante, cómo las luces parpadeaban de manera errática, y cómo la presencia de Youni parecía llenar el espacio con una tristeza abrumadora. Youni, atrapado entre los mundos, seguía siendo una figura trágica y temida. Su historia no era solo una advertencia sobre los peligros de las fiestas, sino también un recordatorio de la necesidad de conectar genuinamente con los demás. La maldición de Youni era una manifestación de su búsqueda de comprensión, un reflejo de la soledad que había sentido en vida y que ahora, como espíritu, perpetuaba. Con el tiempo, la leyenda de Youni se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar a quienes nos rodean. La historia de Youni, aunque trágica, seguía viva en las narraciones y en el miedo que infundía en los corazones de aquellos que escuchaban su historia. Su legado se convirtió en una lección sombría sobre la necesidad de empatía y la comprensión, tanto en la vida como en la muerte. Capítulo 6. El último baile. La influencia de Youni sobre las fiestas de graduación se había vuelto tan poderosa que muchos comenzaron a sentir que la leyenda tenía vida propia. Aunque la mayoría de las personas se mantenían a distancia, algunos valientes se aventuraban a desafiar al espíritu, en busca de respuestas o para demostrar su valentía.
Las apariciones de Youni se volvían cada vez más intensas y frecuentes, llenando el aire de una tensión palpable. Una noche, una fiesta de graduación se llevó a cabo en un antiguo salón de baile, un lugar con una historia propia de tragedia y desdicha. La atmósfera estaba cargada de expectación y nerviosismo, con los estudiantes hablando en murmullos sobre la posibilidad de encontrarse con el espíritu de Youni. La música sonaba a través de los altavoces, y las luces de neón parpadeaban en un intento de mantener el ambiente festivo. Sin embargo, la presencia de Youni se sentía en cada rincón, como una sombra que nunca desaparecía por completo. Durante la fiesta, algo cambió. La música comenzó a distorsionarse, y los invitados notaron una sensación de frío inexplicable. Las luces parpadeaban de manera errática, creando una atmósfera inquietante. Uno a uno, los asistentes comenzaron a ver la figura de Youni, su rostro pálido y triste reflejando el dolor de su destino. La presencia del espíritu parecía llevar a los estudiantes a un estado de reflexión profunda, confrontándolos con sus propios miedos y arrepentimientos. En un momento culminante, Youni apareció en el centro de la pista de baile, como si estuviera invitando a los presentes a un último baile. La gente, temblando de miedo pero fascinada, comenzó a moverse hacia él, como atraída por una fuerza invisible. Los que se acercaban podían sentir el peso del dolor y la desesperación que Youni había acumulado a lo largo de su existencia. Era un baile silencioso, donde las emociones eran más intensas que cualquier música, y cada paso parecía llevar a una introspección profunda. El enfrentamiento final entre los asistentes y el espíritu de Youni se convirtió en una experiencia transformadora. Los estudiantes, confrontados con el dolor y la soledad de Youni, empezaron a entender su historia y el significado de su maldición. La fiesta, que al principio había sido un simple evento social, se transformó en una lección sobre la empatía y la conexión humana. Cuando la noche llegó a su fin, Youni desapareció, dejando atrás un sentimiento de calma y un vacío en el aire. Los asistentes, aunque conmocionados, se sintieron de alguna manera liberados. Habían enfrentado la tristeza de Youni y habían encontrado una comprensión más profunda de su propia humanidad. La leyenda de Youni, aunque aterradora, había cumplido su propósito, conectar a las personas a un nivel más profundo y recordarles la importancia de valorar a quienes están a su alrededor. La historia de Youni continuó siendo contada, no solo como una advertencia sobre los peligros de las fiestas, sino también como un recordatorio de la necesidad de conexión y empatía. Su legado vivió en las historias que se contaban y en las lecciones que se aprendieron, transformando su trágica existencia en una fuente de reflexión y comprensión. Este es mi primer vídeo en YouTube, espero continuar y aprender a editar de mejor forma, espero su comprensión. Si el relato te gustó, dale like y suscríbete, me ayudaría a seguir motivándome para crear más contenido. Se despide el Crooscu.